Bienvenidos, me presento, me llamo Miguel Ángel y les vengo a platicar un poco de la cultura mexica. Pero antes que nada, tenemos que saber que la cultura maya fue una civilización que se desarrolló en una amplia zona mesoamericana, entre el sureste de México y la parte norte de América Central. El área cultural de los mayas no estaba hegemonizada por un estado. A pesar de ciertos dominios regionales, su sistema político comprendía diferentes estados y cacicazgos en una red compleja y en evolución. La cultura mexica emergió sobre un islote en el antiguo lago que existió en el Valle de México, donde hoy está la capital del país. Pero de ser una de las últimas tribus nahuatlacas en arribar al valle, se convirtió en la primera y más importante cultura que dominó más allá de México, Tenochtitlan, durante el horizonte cultural posclásico mesoamericano. Su organización social estaba establecida en una pirámide cuya base era el Capullí, que a su vez se dividía en pillis y macehuales. Los primeros fueron los nobles, funcionarios, grandes guerreros y entre otros. Y los segundos fueron la gente común del pueblo que se encargaba de las tareas vitales de la comunidad como la siembra, la pesca y muchas más. Y no olvidemos que también los esclavos se encontraban en la parte más baja de la organización social mexica. Y esta condición solo se adquiría como pena a crímenes o porque el individuo se vendía para tal fin, aunque saldando su deuda económica o civil, podían dejar esta condición atrás. En cuanto a su religión, la cultura mexica fue politeísta como lo fue toda Mesoamérica. El aspecto religioso fue muy importante en la vida de este pueblo. Lo religioso se encontraba en la poesía, el canto y la danza, en la creación del mundo y en el fin del mismo. Rendían culto al sol y le tenían la creencia de que si no se le alimentaba a éste, no regresaría, y solo podían evitarlo mediante el sacrificio humano. Y su economía se sustentaba en los tributos y en la compra y venta de diversos insumos que eran pagados mediante el trueque de objetos de igual o mayor valor al que se adquiría. La economía de la cultura mexica en un principio se basaba en la agricultura y a la pesca, y al paso del tiempo, debido a su espíritu de conquista y otras cosas, compraban u obtenían de otros pueblos como tributo insumos alimenticios y otros objetos como cerámica, tejidos de tela. La arquitectura y todo el arte mexica se desarrollaron en función de los intereses del Estado, ya que sirvió como lenguaje para transmitir su particular visión del mundo a lo interno de la sociedad, y frente a otras culturas también. Como todo el arte mexica, la arquitectura cumplía una función político-religiosa. Una de las características de la arquitectura mexica es su marcado sentido del orden y la simetría, muy similar a la que se observa en las demás culturas mesoamericanas. La arquitectura mexica es menos elegante que la arquitectura maya, por ejemplo. Pero, tanto las líneas amplias como los diseños geométricos son expresiones simbólicas del poder del Estado y el carácter religioso de su arquitectura. Además, utilizaron los bajorrelieves en diversos lugares, plazas, muros y plataformas, como un complemento de comunicación de sus ideales y de representación religiosa. Sus modelos arquitectónicos aztecas más representativos son los templos, las pirámides, los palacios, entre otras edificaciones públicas. Aunque uno de los modelos más frecuentes de arquitectura era la pirámide de planta circular. Este tipo de construcción se atribuye a templos en honor al dios Ejecalt, la deidad del viento, que tiene aspecto de remolino. Y también otro tipo de arquitectura eran las plataformas decoradas con calaveras, que servían de base del Tezonpatlín, un altar muy utilizado por las culturas mesoamericanas. Y entre sus mayores obras representativas se encontraba el Templo Mayor, también conocido como Gran Templo de México, que estaba conformado por varios edificios y torres junto con el recinto del Templo Mayor, donde tenían lugar los acontecimientos religiosos, políticos y económicos más importantes de Tenochtitlan. También estaba la Gran Pirámide de Cholula, también conocida como la Pirámide de Tlachihualtepet, que por su nombre en la lengua náhuatl significa cerro hecho a mano.
Es la estructura piramidal más grande del mundo en cuanto a volumen y se encuentra en la zona arqueológica de Cholula, estado de Puebla, y su característica particular es que se halla oculta bajo una montaña sobre la cual fue levantada una iglesia. Después está la pirámide de Tenayuca. Esta es considerada como una de las obras más representativas de la arquitectura de los mexicas, cuya construcción al parecer se extendió desde el año 1300 hasta el 1500. La pirámide se construyó por etapas durante las cuales se fue ampliando. Y por último están las pirámides redondas. Estas estructuras fueron construidas principalmente en Calixtlahuaca, Toluca, en honor al dios del viento, Ejecalt. Su forma circular precisamente tenía el propósito de facilitar que el viento pudiera circular a través de ellas sin entorpecer su entrada, de acuerdo a la creencia de los mexicas y otras culturas precolombinas. Y del arte de la cultura mexica también entran las esculturas y figurillas, las cuales son imágenes del hombre y mujeres que expresan los ideales tanto en edad como en belleza, y representan el paradigma social tan necesario para la supremacía imperial. Y el notable desarrollo que alcanzaron los talleres escultóricos existentes en las principales capitales indígenas, principalmente México Tenochtitlan, Texcoco y Calixtlahuaca. Llegaron extraordinarias figuras escultóricas talladas en rocas volcánicas, el material preferido de ellos, y por lo general manifiestan un carácter religioso y por medio de ellas se narran cualidades o acciones de carácter mítico y escenas de dioses o de reyes contenidas en grandes bloques de piedra. Y estas son las principales esculturas hechas y elaboradas por los mexicas. Y uno se preguntará si las escuelas públicas son un aspecto normal de cualquier nación moderna. Pero, ¿en dónde surgió esto? Pues resulta que los mexicas fueron una de las primeras civilizaciones en crear la idea de que todos los niños, por igual, sin importar su origen, tenían que ser educados por el gobierno. También está la tradición del Día de Muertos, que es muy conocida por parte de nuestro pueblo y país mexicano. Pero, sin embargo, para los mexicas en aquellos tiempos, lo llevaban un poco al extremo, hasta el grado de que era normal enterrar a los fallecidos debajo de la casa de suya o inclusive de sus vecinos. Y otro dato es que la capital del imperio, que fue la Gran Tenochtitlan, ubicada ahorita en la Ciudad de México, es que se descubrió que fue erigida encima de un lago, pero con ayuda de chinampas, o sea, islas artificiales que eran para cultivos, que lograron sobrellevar el reto de edificar una metrópolis en tal lugar. Y, según los valores del pueblo mexica, el parto de las mujeres era algo a la altura de los mejores guerreros, a tal grado que aquellas que tenían la mala fortuna de morir en esa situación eran consideradas fallecidas en campo de batalla, y su cuerpo se enterraba de manera especial, y según sus creencias, el alma de ellas viajaba al lugar en donde descansaban los guerreros. Esta última morada era conocida como la Casa del Sol. Hoy en día muchos sabremos qué son los tamales, desde sabores, cómo están hechos, elaboración, etc. Pero lo que no saben es que su historia se remonta hasta los tiempos de los mexicas, en donde nacieron al rellenar hojas de maíz con insectos, los cuales eran guardados para temporadas en donde el alimento pudiera escasear. Los tamales modernos ahorita son hechos con carne de pollo, res, cerdo o queso, así con variantes tipos de dulces.
Y variando a las distintas deidades en las que creían los mexicas, existían otros personajes extraños dentro de sus mitologías. Tal es el caso de los nahuales, aquellos chamanes que tenían la capacidad de convertirse en animales, o otra criatura en la que creían los indígenas también eran los amoxaques, un término náhuatl que quiere decir los que tienen los libros. Según la leyenda prehispánica, estos seres eran conocidos como hombres y mujeres árbol, que habitaban los bosques y selvas del territorio mexicano para proteger a toda la naturaleza que adornaba estos maravillosos paisajes. Y de acuerdo con varias crónicas, los mexicas creían que los amoxuaques eran sobreprotectores con su tierra, razón por la cual se encargaban de castigar a quienes la dañaran. Si algún hombre cortaba un árbol, estas criaturas lo convertirían en árbol. Así lograban infundir miedo entre la comunidad y comunicar el destino que esperaba a los destructores. La leyenda también cuenta que su apariencia era como la de un auténtico árbol de esos altos y grandes que suelen caracterizar al suelo mexicano. Esto se debe a que los amaxuaques dejaron a un lado su forma humana cuando surgieron del árbol de la vida llamado Tonacuacihuatl, cuando este se rompió en la ciudad de Tamuanchen. Se dice que este pueblo se encontraba arriba del lugar donde se inventó el pulque, un sitio exclusivo para los llamados dioses del panteón mexica. Cabe mencionar que los amoxiaques no cobran vida hasta que eran testigos de algún acto ofensivo